¿Cómo están? Grandioso fin de semana. Qué bueno que estén con nosotros una vez más en nuestro campus online internacional. Continuamos con la serie Reedificar y el título que hemos preparado para hoy, Dios ha hablado. Así es, Dios ha hablado es el título de la serie que vamos a estar desarrollando en este sábado, además un sábado particular, sobre todo para los que vivimos acá en los Estados Unidos, y de repente es una situación que ha llamado la atención de otras personas alrededor del mundo, y es que los Estados Unidos de Norteamérica tienen nuevo presidente. De hecho lo coloqué en algún post de alguna red social. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen nuevo presidente, pero nosotros seguimos teniendo el mismo Dios poderoso, inigualable. Hoy, por cierto, vamos a estar hablando de cuán práctica es la relación que podemos llegar a tener con Dios. Por supuesto, que está presente en todos los aspectos. Y fíjate que tanto es así que leía un pasaje deportivo con respecto a los equipos antes de los juegos, que algunos se ponen a orar y le piden a Dios. Y Antes bueno, del juego. ojalá que Dios esté con nosotros, sí, pero el problema es que el otro equipo también le ora a Al ese mismo mismo Dios. Dios. Así que Dios no se mete en eso y de verdad den lo mejor de ustedes en la cancha y que termine ganando el mejor. Pero en el deporte, en este tema de la pandemia, Dios nos ha dado la capacidad de tener prevención, por ejemplo, y es algo muy necesario en estos tiempos. Así es, hablando de prevención, y aquí como un inciso a modo aleccionador, por favor, si usted está en medio de un espacio abierto o compartiendo con otras personas que no son las habituales en este momento, le recomendamos que se coloque su mascarilla, que se separen por lo menos unos 2 metros, y que además la mascarilla, Sergio, como debe ser, que cubra nariz y boca. Completa. Y no se la pongan aquí abajo y No. después se la suben, porque suben el virus también a la nariz. Qué gusto que estén con nosotros, de verdad. Va a ser un sábado maravilloso. Les agradecemos que puedan estar compartiendo con nosotros en este momento. Se viene alabanza, se viene adoración. De hecho, nuestro grupo de adoración y alabanza va a interpretar en apenas segundos un tema precioso que se llama Glorioso. Y como adelanto, les digo que más adelante van a estar interpretando un tema, mi favorito, Sergio. No sé si el tuyo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Van a estar cantando en inglés también. Van a estar, Estamos cargados de sorpresas. Hoy porque esto va a estar muy, muy bueno. Así que póngase cómodo, reúnase en familia, tenga la Biblia a mano y prepárese, como siempre, a disfrutar de la mejor hora del fin de semana. Y además aproveche y comparta este mensaje. Por supuesto. Bienvenidos una vez más a nuestro campus online internacional aquí en First Baptist Orlando. En español. Bienvenidos, les invitamos a juntos adorar a nuestro Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú.
Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido.
Sí, Señor. Queremos conocerte más, Padre. Padre, construiremos nuestra vida en ti, Señor, en tu santo amor, en tu santa compasión. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese regalo de salvación que no merecemos, pero en tu inmenso amor igual nos das. Gracias, Padre, gracias. Te amamos, Señor, y recibe esta adoración. Y en el santo nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Espectacular como siempre nuestro grupo de adoración, y qué bueno que usted está allí junto a nosotros, conectado, compartiendo este servicio y permitiendo que lleguemos a muchas más personas. Reportes de este servicio siendo visto no solamente en Latinoamérica, en países de Europa, en Australia. Hay gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Antes de continuar, voy a darles algunos anuncios importantes. Por ejemplo, si usted quiere ofrendar, si usted quiere diezmar, si quiere honrar a Dios con sus bienes, ahora es muy fácil hacerlo porque hemos condensado el servicio de ofrenda y toda una gama de elementos en un solo número de teléfono. Lo va a ver en pantalla, el 40777. Si usted quiere ofrendar en este momento, lo puede hacer enviando un mensaje de texto a ese número, 40777, con la palabra dar. Va a recibir un menú, unas instrucciones sumamente sencillas para que pueda aportar y ayudarnos a sostener misioneros en el mundo entero y por supuesto muchas de las obras sociales que hacemos acá en First Baptist Orlando. A ese mismo número, enviando la palabra conectar, nos va a permitir hacer crecer nuestra base de datos. Queremos saber un poco más de usted y por supuesto que se sienta parte de esta que es su familia. También puede enviar la palabra grupos. Esto, no me canso de decirlo, es un recurso valiosísimo porque es la información de nuestros grupos de vida que se reúnen en la semana y nos permiten orar y seguir creciendo en la palabra más allá de los servicios que tenemos en el campus. Y por último, la palabra oración, a ese número 40777. Hay un grupo de personas que está lista para orar por ti, por tu familia, por esa situación que estás viviendo en particular. Para nuestros amigos que nos ven desde el exterior, mucha gente viéndonos fuera de Estados Unidos, si quieren ofrendar, pueden hacerlo a través de nuestra página web firstorlandohispano.com. Allí van a seguir unas instrucciones y es sumamente fácil. Dicho esto, no paramos acá. Les dije que teníamos más. Priscila nos dice qué viene a continuación. Así es, Sergio, muchísimas gracias por esos anuncios que además nos demuestran que la tecnología está a nuestro favor. Usted puede decir presente desde donde se encuentre, usted puede participar en nuestra iglesia, puede colaborar con ella y puede además marcar su huella para que sigamos creciendo en nuestro ministerio. Bueno, y tal cual como estamos acostumbrados, me corresponde en este momento presentar a ese artista invitado que viene como siempre a poner todo su talento, todos sus dones acá, a presenciarlo, a que nos permita presenciar todo su talento sobre nuestro escenario. En esta oportunidad no va a ser un artista invitado, van a ser varios artistas invitados que de seguro ya ustedes conocen porque son nuestros chicos de adoración y alabanza, pero en esta oportunidad con un toque distinto, y es que tomando en cuenta que somos una iglesia que abraza las diferencias, que abraza la multiculturalidad y que por cierto abraza también los distintos lenguajes, estos chicos nos vienen a cantar con toda la pasión de siempre, alabando y dándole gloria a Dios, pero esta vez en inglés. Así que pónganse cómodos, nuestros chicos de adoración y alabanza ya están listos para seguir avanzando en nuestro servicio acá en el Campus Online Internacional de First Baptist Orlando en español. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me.
been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love offered me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Yes, you did. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir su palabra en el contexto de la serie Reedificar.
Y vamos a meditar hoy en una temática que me apasiona muchísimo. He titulado esta temática Dios ha hablado. Y nos vamos a basar en el libro de Nehemías capítulo número 8. Yo espero que usted haya estado disfrutando lo que Dios nos ha traído en las semanas anteriores, el estudio basado en este libro. Recuerde que cada fin de semana en First Baptist Orlando en español estamos enfatizando esta serie, pero usando 3 libros. En el servicio online internacional, es decir, servicio como este, estamos estudiando el libro de Nehemías, el énfasis en reedificar, mirando hacia el contexto de origen. En los servicios interactivos, el libro de Esther, con el énfasis en reedificar, mirando hacia adelante, mirando hacia el contexto de exilio. Y también en mi grupo de vida, el grupo Creciendo en la Palabra, nos hemos estado basando en el libro de Esdras para enfatizar la temática de reedificar. Aprovecho la ocasión para decir que en el contexto de First Baptist Orlando en español, hemos estado trabajando 125 grupos de vida. Aquí no estoy incluyendo otros grupos que vienen desde otros países y obviamente usted está incluido y le agradecemos por estar participando en este servicio online internacional. Volviendo a nuestra temática, Dios ha hablado, capítulo 8 del libro de Nehemías. Quiero contarle algo que pueda ponernos en contexto para el estudio de esta temática, para la reflexión en esta temática. Recientemente estaba escuchando unas estadísticas que el célebre pastor Rick Warren compartió en una de sus enseñanzas respecto al matrimonio. Y él decía lo siguiente: en los Estados Unidos de América, cada 2,4 matrimonios ocurre un divorcio. Aproximadamente la mitad de la gente o el número de matrimonios, la mitad de las personas que contraen matrimonio se divorcian. La estadística es impresionante. En el mundo cristiano también la estadística es impresionante en cuanto al número de divorcios, pero él compartía un dato muy interesante. Él decía que un estudio demuestra que una pareja de creyentes cristianos que continuamente leen las Escrituras juntos, oran juntos, pero específicamente o especialmente dedican tiempo a la Escritura juntos. Cuando eso ocurre, la estadística cambia drásticamente. ¿Saben ustedes cuál es la estadística de divorcio para parejas que tienen institucionalizados en su seno familiar el estudio conjunto de las Escrituras? ¿Cuál es la estadística? Un matrimonio entre 1000 se divorcia. ¿No es impresionante esto? Esto nos habla a nosotros del rol práctico que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas a la hora de reestructurar nuestras vidas, rehacer nuestras vidas, restaurar nuestras vidas, a la hora de nosotros entendernos a nosotros mismos como personas, como individuos, como familia, en el gran contexto de la historia de Dios. Dios ha hablado. Dios nos ha hablado y hoy lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia no es otra cosa que el registro inspirado de la revelación de Dios. Y esto tiene un significado tremendo para nosotros. Y más cuando nosotros pensamos en la temática de reedificar. A la luz de este capítulo 8 del libro de Nehemías, quiero retarte en esta tarde con un pensamiento, y el pensamiento, la idea central es esta: la mejor manera de reedificar los cimientos de nuestra vida es considerando lo que Dios ha hablado. En toda nuestra iglesia, en los 3 idiomas en los cuales se predica, inglés, portugués y español, en la temática de reedificar, hoy tenemos una palabra en nuestra mente: cimientos. Y los cimientos de nuestra vida no pueden ser reedificados sin considerar lo que Dios ha hablado. Esto se demuestra en el capítulo 8 de Nehemías. Como usted sabe, este libro tiene que ver con la reedificación de los muros de la ciudad, la reedificación de las defensas
en Israel, después del retorno del exilio, ya el templo estaba construido, el conocido como segundo templo. Ahora se reedifican las murallas, pero faltaba algo importante. Faltaba la reinstitucionalización de la lectura de las Escrituras, del estudio de las Escrituras. Y eso es exactamente lo que sucede en este libro, o más bien en este capítulo. Se dice aquí que Esdras, el escriba, fue llamado, y después de esta reconstrucción de muros, Esdras vino con la ley, se paró frente al pueblo. Ahí estaba reunido gente de todas las edades, de todo tipo, que habían regresado del exilio, que se habían esforzado reconstruyendo, que querían reedificar una nación, querían reedificar la familia, querían restaurar la fe que trae vida. Y entonces Esdras, frente a ellos, leyó la palabra de Dios. Y cuando uno estudia lo que ocurrió en este capítulo tan excepcional, tan tremendo, uno se da cuenta de cuán importante es para la vida nuestra lo que Dios ha hablado. Cuán importante es para nosotros rehacer los cimientos de nuestra vida, de cada área de nuestra vida, a través de lo que Dios ha hablado. Solo a través de la palabra de Dios, que permanece para siempre, que trae vida, que es viva y eficaz. Solo a través de esa palabra podemos nosotros rehacer nuestras vidas, que podemos nosotros, que nuestras vidas hallen nuevamente sentido, reproyectar nuestras vidas, reconsiderar nuestra esperanza, reproyectar un futuro. Quizás en esta etapa tan difícil de la humanidad, en medio de esta pandemia de casi un año, Dios nos está haciendo a nosotros un llamado. Volvamos todos a lo que yo he hablado, a lo que Dios ha hablado. Y eso va a constituir el cimiento más sólido para nosotros rehacer nuestra familia, rehacer nuestra estructura de vida, rehacer nuestras iglesias. En este capítulo podemos encontrar varias reacciones a la lectura de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a aprender esas reacciones adecuadas a lo que Dios ha hablado. Yo voy a mencionar 4, pero que nos van a ayudar a nosotros a rehacer los cimientos de nuestra vida, a reestructurar nuestra vida en medio de una situación tan difícil como la que vivimos en este 2021, en este primer mes de este año. Voy a mencionar 4 respuestas adecuadas a la lectura de la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado. La primera respuesta adecuada que encontramos en este tremendo pasaje respecto a lo que Dios ha hablado, yo la he titulado o la he denominado de esta manera: atención. Es decir, prestar atención a lo que Dios ha hablado. Vivimos nosotros en una sociedad que experimenta el ritmo de cambios más rápido en la historia de la humanidad. Todo cambia extremadamente rápido. Vivimos en medio de una sociedad que el ritmo de vida es increíblemente rápido. Estamos ocupados todo el tiempo. Y aunque nosotros tenemos la Biblia disponible en una cantidad de idiomas como nunca antes en la historia, está demostrado que la gente no dedica mucho tiempo a este libro, lo cual es equivalente a decir que no prestamos la debida atención en el siglo XXI, en esta nueva etapa de vida, no prestamos la debida atención a lo que Dios ha hablado a la hora de reproyectar nuestra vida, a la hora de rehacer áreas de nuestra vida. Prestar atención fue un elemento clave, fue una respuesta clave en el pueblo de Israel que volvió del exilio cuando Esdras leyó nuevamente la ley frente a adultos, ancianos, mujeres, niños. Voy a leer el texto en los versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender,
el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Déjeme decirle una curiosidad bíblica. La palabra atentos no está en el idioma en el que se escribe la Biblia, no está en el idioma original. Sin embargo, una buena traducción aquí en esa frase estaban atentos es: los oídos de aquella gente estaban enfocados hacia la ley de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros en el siglo XXI, en este nuevo año, es necesario que tú vuelvas a enfocar tu mente, que vuelvas a enfocar oídos, todos los sentidos hacia lo que yo he hablado. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más penetrante que espada de dos filos. La palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y noten ustedes aquí, quiero resaltar dos frases muy interesantes. La frase donde dice al principio del verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley. Y la otra frase aparece en el verso 3, y dice así, y leyó en el libro delante de la plaza. Trajo el libro, leyó en el libro. El mayor bien que nosotros podemos hacerle a nuestra familia, a nuestros amigos, es exponerlos a la palabra de Dios, traer la palabra de Dios delante de sus rostros. Así es la traducción literal que podemos hacer de este texto. Traer la palabra, exponerlos a la palabra y leer en ella. Cuando algunas personas me preguntan a mí cuáles son las claves que yo considero las claves, vamos a decir, de éxito ministerial, lo que mejor resultado ha traído en mi vida personal como pastor, como ministro, yo pudiera decir, la clave radica en exponer a las personas a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un componente claramente sobrenatural. Es de Dios, viene de Dios. Toda la escritura es respirada por Dios. Cuando usted y yo exponemos a la gente a la palabra de Dios, a la predicación, explicación de la palabra de una manera relevante en el siglo XXI, ocurre algo sobrenatural. Las vidas se cambian, hay transformación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo esfuerzo en la vida contemporánea, todo esfuerzo misionero debe radicar en exponer a la gente a la palabra de Dios, en quitar las barreras para que la gente pueda escuchar. No nos preocupemos tanto porque la gente no está sentado en nuestras bancas quizás ahora como antes, pero más bien vamos a preocuparnos porque a la gente le llegue este mensaje, el mensaje en sí. La palabra en sí va a ser un efecto extraordinario. Pero una buena respuesta a la palabra es estar atento, enfocar los sentidos, poner delante del rostro de la gente lo que Dios ha hablado. Una segunda respuesta significativa a lo que Dios ha hablado, yo le he llamado de esta manera, adoración. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, cuando usted la escucha, cuando usted escucha lo que Dios ha dicho, lo que Dios está diciendo, de nuestro corazón debe brotar de manera natural la adoración. Noten ustedes el verso número 6. Dice el texto bíblico. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos o sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es interesante que aquí aparece claramente la adoración como respuesta a lo que Dios había hablado. Dios está llamando a la humanidad en el día de hoy. Y Dios le está diciendo a la humanidad, yo he hablado y he hablado para reconciliarte conmigo.
He hablado para darte un mensaje de esperanza. He hablado para reedificar tu vida. He hablado para rehacer, reconstruir tu vida, para darte vida y dártela en abundancia. La respuesta que Dios espera del corazón humano es adoración. Y esa adoración con dos matices. Vean ustedes que al principio del verso 6 dice, bendijo entonces Esdras. Aquí bendecir es sinónimo de alabar. Es el primer matiz en una actitud de adoración. Alabar a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho a favor de su pueblo, a favor de nosotros. Pero el segundo matiz tiene que ver con el vocablo que aquí se refleja al lado de la palabra adoración, y es el vocablo humillarse. Dice el texto claramente en la segunda parte del verso 6, y se humillaron y adoraron. Aquí la palabra humillarse literalmente significa marchitarse. Es decir, mientras más prestamos atención a la palabra de Dios, brota de nuestro corazón una actitud de adoración que lo que hace es lo siguiente: exalta la grandeza de Dios y al mismo tiempo nos consideramos a nosotros mismos como seres humanos pequeños delante de la grandeza de Él. Mientras más leemos la Biblia, más entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Más lo entendemos a Él como creador y salvador, y más nos entendemos nosotros como criaturas, personas necesitadas de Dios, dependientes de Dios, que solo podemos realizarnos en la persona de Dios. Así que una respuesta a lo que Dios ha hablado, una respuesta adecuada, tiene que ver con la adoración. Una tercera respuesta yo le he llamado sencillamente gozo. Yo quiero que prestes atención a los versos del 8 al 10. Son versos fantásticos. Dice el texto, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Aquí la palabra claramente significa poder separar lo que dice el texto para analizarlo tranquilamente. Es lo que significa. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, y escuche bien ahora, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La respuesta a la palabra de Dios, la respuesta al estudio detenido de la palabra de Dios, a la lectura, el estudio, el análisis, la enseñanza de la palabra de Dios, fue el gozo. Y esta tremenda expresión, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando usted estudia lo que significa la palabra fortaleza, precisamente es el mismo término para muralla, para ese muro que se levantaba para defensa. Esta gente tenía templo, tenían murallas físicamente ya edificadas, pero les faltaba la palabra de Dios. Y ahora que la tenían y que podían escucharla, entenderla y reaccionar a ella, el efecto, la reacción natural era el gozo. No sé por qué muchas veces nosotros identificamos la reverencia a la palabra de Dios, el respeto, incluso la adoración, la asociamos con una actitud de recogimiento donde en no pocas ocasiones el gozo no cabe. Hay veces que creemos que expresar gozo es como si estuviéramos siendo irreverentes. Pero aquí dice el texto que la reacción natural a la lectura y el entendimiento de lo que Dios ha hablado, a analizar eso, es el gozo. Y ese gozo
representa una defensa de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra vida. Todavía recuerdo aquella anécdota donde contaba alguien, aquella pequeña iglesia, donde reunidos en uno de los cultos, un niño se subió al banco. Era un niño pequeño, no era un niño consciente de todo lo que estaba haciendo, pero se subió y puso sus pies sobre la banca, y la mamá de ese niño le dio un tirón rápido, prácticamente lo maltrató, y la historia real cuenta que le dio hasta un manotazo, una nalgada, y el niño empezó a llorar. El niño se había subido a la banca y mirando hacia atrás sonrió. Y cuando la mamá lo vio en medio del culto haciendo eso, sonriendo, expresando gozo, lo aló rápidamente, incluso lo golpeó. Y cuando el niño comenzó a llorar, la mamá le dijo: así está mejor, porque esto es un culto cristiano. Nada más lejos de la verdad. Cuando nosotros entendemos este libro, entendemos los propósitos de Dios para nosotros, entendemos lo que Dios ha hablado, de nuestro corazón debe brotar el gozo. De hecho, aquí se presenta prácticamente como un mandato: no os entristezcáis, expresa gozo. La gente en el siglo XXI, la gente de hoy necesita saber que lo natural en el cristiano es el gozo, es la vida abundante, es el entusiasmo, es el ánimo. Y una última respuesta adecuada. Yo le he llamado a esta última respuesta celebración. Sin lugar a dudas, el clímax de este capítulo es una gran celebración. Una gran celebración que estaba enseñada en la ley, conocida como la fiesta de los tabernáculos. Pero una celebración que por descuido del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en este momento, no se había prácticamente realizado en muchísimos años. El texto bíblico dice que la última vez que se realizó esta fiesta, esta celebración de los tabernáculos fue en el tiempo de Josué. Pero aquí la lectura de la palabra de Dios, cuando ellos vieron que la misma Biblia, la misma escritura, la ley, les llamaba a ellos a celebrar, y es más, a institucionalizar la celebración como respuesta a lo que Dios había hablado, ellos se dispusieron a celebrar nuevamente esta festividad que enfatizaba una cosa: la continua provisión de Dios, aún en los momentos más difíciles, en el momento o en el tiempo de los 40 años en el desierto. Quiero leer el verso 13 y seguidamente los versos 17 y 18. Dice así el texto: al día siguiente se reunieron los cabezas de familias o de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Es más, los jefes de familias vinieron y dijeron: queremos entender más, queremos estudiarlo de una manera más profunda. Y vean ustedes el efecto final, verso 17 ahora. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Pueden pensar ustedes que el pueblo de Dios no celebraba esto desde los tiempos de Josué? Pero cuando ellos leyeron nuevamente la escritura, leyeron la ley, ellos hicieron, y valga la redundancia, una relectura de la enseñanza acerca de lo que Dios había hablado. Ellos reaccionaron con celebración. Y quiero llamarte a ti e invitarte en este mes de enero del nuevo año para que tú vuelvas a institucionalizar la celebración en tu vida. Sabemos que esta pandemia ha roto la estructura de nuestros hábitos de familia, incluso de asistir a la iglesia, incluso de nuestros grupos, incluso de nuestras clases. Hace un año atrás
la estructura de vida nuestra era totalmente diferente. Y las celebraciones nuestras eran totalmente diferentes. Pero Dios te está llamando para que reestructures tu vida nuevamente y la celebración vuelva a ser un distintivo en tu vida individual, en la familia, en la iglesia. Planifica nuevamente asistir a los servicios, ya sea en persona o online. Planifica nuevamente reincorporarte en los estudios bíblicos. Planifica nuevamente celebrar la reunión con otros, las reuniones de oración, las reuniones de estudio de la Biblia. Planifica nuevamente tu vida devocional con la familia. Quiero terminar en esta tarde contándote de un pastor que ahora está en la presencia del Señor. Su nombre era o es Paulino Morfa. Y digo es porque está vivo en la presencia del Señor. Pero este hombre fue mi profesor de Biblia y profesor específicamente de griego. No he conocido persona en mi vida que más haya leído la Escritura que este señor. ¿Saben ustedes cuántas veces leía la Biblia este pastor? Este pastor leía la Biblia 8 veces al año. Y la leía así 8 veces al año. Y todavía me recuerdo el primer día que entré a las aulas de un seminario teológico, donde este profesor me dio clases, y él me hizo una pregunta. Él me preguntó y me dijo, tú que eres ingeniero, ¿qué dice el capítulo, no recuerdo si fue 23 o 20 y tantos, del libro de Isaías? ¿Qué dice? Y era un capítulo que no es de los más conocidos en la Biblia. Todavía si me hubiera preguntado del capítulo 53 de Isaías o algo así, le hubiera dado una respuesta. Pero yo no recordaba qué decía ese capítulo. Era algo relacionado con una profecía respecto a la ciudad de Tiro. Y yo dije, no lo recuerdo, no lo sé. Y él me respondió fuerte y me dijo, hay que saberlo. La Biblia, un pastor debe conocerla. La Biblia, un creyente debe conocerla. Es lo que Dios ha hablado. Debemos entender nuestras vidas en el contexto de esta gran historia de Dios. Así fue mi primer encuentro con este profesor, ahora en la presencia del Señor, este gran pastor, pero que tenía un gran amor a lo que Dios ha hablado. Y quiero decirte a ti en esta tarde, es un buen tiempo para que tú recuperes el amor a lo que Dios ha hablado. Es un buen tiempo para que tú vuelvas a comprar una Biblia, quizás nueva, una Biblia en la versión que más te guste, pero es un buen tiempo para que tú recuperes la estructura en cuanto a la lectura, los tiempos de meditación, los devocionales familiares. Amados hermanos, esto es vida. No hay mejor manera de reedificar los cimientos de nuestra vida en medio de toda la situación en que nosotros estamos viviendo o hemos estado viviendo en todo este año. No hay mejor manera que centrar nuestras vidas en lo que Dios ha hablado. No existe libro más extraordinario que este. Es nuestro mayor deseo. Que Dios te bendiga ricamente. Que Dios abra tu entendimiento y tu corazón para que todos podamos amar lo que Dios ha hablado y podamos nosotros emplear el suficiente tiempo en lo que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es
prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa a adorarte, Señor. Y te pedimos que continúes con nosotros bendiciéndonos, Señor. En tu nombre, amén. Nos vemos la próxima semana.